Muy buenos días. El día de hoy les voy a presentar la forma en la que dimensionamos nuestro sistema de generación fotovoltaica para el suministro de energía de una casa familiar que cuenta con los siguientes elementos. En primer lugar tenemos la iluminación LED, tenemos la nevera, el televisor, tenemos los ventiladores de techo, los cargadores de teléfono y la licuadora, que son los elementos digamos que de más uso o que de alguna forma demandan más energía en este hogar. Eh, Vemos aquí la cantidad de cada uno de estos elementos. Vemos que tenemos en la iluminación LED tenemos 9 elementos, es decir, 9 bombillas. Tenemos una nevera, un televisor. En cuanto a los ventiladores de techo, son 4. Los cargadores de teléfono, son 5 personas en el hogar, cada uno cuenta con su teléfono y pues cada quien tiene su cargador de teléfono. Y también tenemos la licuadora. El consumo por unidad para cada uno de estos, en el caso de la iluminación, es de 10 vatios, es decir, cada bombilla demanda de 10 vatios. Tenemos la nevera, que demanda una carga de 150 vatios, el televisor 90. Los ventiladores de techo, cada uno demanda 75 vatios. Los cargadores de teléfono demandan una carga de 8 vatios. Y la licuadora, que es el elemento que más, digamos, más carga demanda en el hogar, que son 300 vatios. Recordemos que esta demanda es por unidad, es decir, cada uno, en el caso de la iluminación, cada uno de los bombillos demanda 10 vatios. Lo mismo sucede con el ventilador de techo y los cargadores, que son como que los elementos que más hay en el hogar. En cuanto al uso de estos elementos por minuto en el hogar, vemos que el tiempo de uso en minutos en el intervalo que va de las 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para la iluminación LED, en total demanda un consumo de 460 minutos. Recordemos, en el intervalo de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Para el caso de la nevera, 360 minutos. Para el televisor, 330. El ventilador, 25 minutos. Bueno, los ventiladores de techo, no es mucho lo que se utilizan. Los cargadores de teléfono, 225 minutos. Y por último, la licuadora, que es como que el elemento que menos tiempo de uso tiene en el hogar. Solamente 2 minutos, que incluso creo que es mucho. Pero es como que un valor, ya un tiempo promedio de uso de este elemento. Ahora, en el intervalo de 4 de la tarde y a 9 de la mañana, la iluminación LED, obviamente como ya empieza la noche, como que tiende a, bueno, tiene un alta en cuanto a uso bastante considerable. Pasa de 460 minutos a 2160 minutos. Obviamente esto teniendo en cuenta de que de 4 p.m. a 9 de la mañana ya es, bueno, se encuentra la noche, que es donde más se requiere la iluminación. La nevera, el mismo tiempo que en el intervalo de las 9 de la mañana y 3 de la tarde. El televisor, eh, 300 minutos, ya se reduce un poco el uso del televisor. Los ventiladores de techo, ya que, bueno, vemos que también con respecto al primer intervalo, que es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ya tiende a tener un aumento bastante considerable. Pues obviamente es eh, esto debido al uso que se le da para en las noches. Y los cargadores de teléfono, pues de 4 p.m. a 9 de la mañana, entendiendo que ya en la mañana, una vez pasada la noche, obviamente estos los cargadores se tienden a utilizarse nuevamente para que los teléfonos vuelvan a coger carga. Y el tiempo es casi el mismo, bueno, literal es el mismo. Y lo mismo sucede para la licuadora, pues solamente se utiliza ya en la tarde, ya para preparar el jugo
todo lo que se requiera preparar. Pero como les digo, a pesar de que es el elemento que más potencia demanda, pues simplemente el uso es bastante pequeño, solamente 2 minutos. Ahora vayamos a esta última casilla, que es la energía demandada. La energía demandada pues no es más que el resultado de la suma de la cantidad de elementos eh, por la potencia por unidad de cada uno de esos elementos por la suma de los tiempos de 9 de la mañana y 3 pm a 4 pm y 9 de la mañana. Esto dividido entre 60, porque obviamente ya aquí la energía demandada la obtenemos en razón de vatios horas. Y pues para cada uno de estos, bueno, para cada uno de los elementos tenemos que respectivamente son 3.930 vatios hora para el caso de la iluminación. Para la nevera son 1.800 vatios hora. Para el televisor 945 vatios hora. Para los ventiladores de techo 1925 vatios horas. Para los cargadores 300 vatios horas. Y para la licuadora son 20 vatios hora. Y si sumamos todas las energías, pues la energía demandada de este hogar pues no es nada más que la sumatoria de todos y de cada uno de las energías, es decir, la suma de las energías de cada uno de los elementos. Eso me da que en el hogar hay una total energía demandada en vatios horas de 8.920. Bueno, otro elemento a tener en cuenta para nuestro dimensionamiento pues es el diagrama de carga. ¿Qué es el diagrama de carga? Pues el diagrama de carga lo que hace es, bueno, sintetiza, o dicho de otra manera, indica el total de energía o potencia demandada en una determinada hora del día. Lo que hace, bueno, el diagrama de carga es simplemente eso, pues nos indica la potencia demandada en una hora determinada del día. Vemos aquí desde las 0 horas hasta las 23 horas, es decir, un total de 24 horas. Lo que hace el diagrama de carga es indicarnos eso, el consumo durante todo el día. ¿Con qué fin se construye el diagrama de cargas? Pues principalmente el diagrama de carga nos va a ayudar a determinar la selección de uno de los elementos más importantes de nuestro sistema, que es la potencia del inversor, cuya potencia está determinada por el mayor consumo en una hora determinada del día, que para el caso de nuestro diagrama de cargas, o bueno, para nuestro hogar, corresponde a un total de 710 vatios. Bueno, esta carga la encontramos en, ya les indico aquí, perdón, 717 cargas, que corresponde a las 19 horas, es decir, 7 de la tarde, 7 de la noche, perdón, que vemos en esta hora del día. Está en funcionamiento, vemos aquí, está en funcionamiento la nevera, las bombillas en su totalidad, el televisor, los cargadores de teléfono, la licuadora y bueno, en este caso solamente uno de los ventiladores, que es el ventilador de sala. Entonces, esto aquí, el total no corresponde a la suma de todas estas potencias, no. Este total aquí simplemente corresponde al mayor consumo en una hora determinada del día, que como ya lo vimos, corresponde a las 19 horas. Muy bien, una vez conocido todos los datos que nos da el cuadro de demandas y el diagrama de carga,
pues lo que hacemos es extraer, digamos que los dos datos más importantes de esos dos diagramas o de esos dos cuadros, que son primeramente eh, la total energía demandada, que la encontramos en el cuadro de demandas, y el mayor consumo durante el día, que corresponde a los 710 vatios, que este dato lo traemos de nuestro diagrama de cargas. Estos son los dos, digamos que, datos más importantes que vamos a tener en cuenta para el dimensionamiento o para la selección de cada uno de los elementos de nuestro sistema de generación. Eh, lo que hacemos primero es determinar la potencia del inversor. Como lo dije anteriormente, esta está determinada por la mayor consumo, sí, por el mayor consumo en una hora determinada del día. Aquí tenemos un pequeño error. En el diagrama de cargas corresponde a 717 y no a 710 vatios. Me permiten, aquí voy a hacer una pequeña corrección. Muy bien, ya realicé la respectiva corrección. Vemos que el mayor consumo durante el día en nuestro diagrama de carga correspondía a los 717 vatios. Y pues bueno, para la selección de nuestra potencia de la inversión, recordemos aquí tenemos una notica. La potencia del inversor está determinada por el mayor consumo durante el día. Ese es un dato a tener en cuenta, que ya lo decimos, corresponde a 717 vatios. Y esta potencia, para seleccionar nuestro inversor, la vamos a multiplicar por digamos, por un factor del 1,2%. Y al ejecutar esa multiplicación, pues tenemos que la potencia en vatios para nuestro inversor corresponde a 860,4 vatios. Pero en el mercado, bueno, encontramos disponibles el inversor más cercano, o digamos que el ideal para nuestro sistema debe ser de 1000 vatios. Es recomendable que siempre la selección sea mucho mayor a la que obtenemos al ejecutar esta operación. Siguiente, la potencia de los paneles. Pues la potencia de los paneles pues estará determinada por el consumo total de nuestro hogar. Como les decía, estará determinada por el consumo total de nuestro hogar, que corresponde a 8.920 vatios hora. Aquí lo tenemos. Que recordemos, este dato los traemos de nuestro cuadro de demandas, que es la suma de todas las energías. Ahora, para hallar, para conocer, bueno, la potencia requerida para nuestros paneles, pues lo que tenemos que hacer es eh, ejecutar la siguiente operación, que es simplemente dividir el consumo total de nuestro hogar, que corresponde a 8.920. Eso lo vamos a dividir por un factor que es que corresponde a las horas sol pico. Aquí tenemos una nótica para tener en cuenta que nuestro factor de horas sol pico, siempre será recomendable elegir el peor escenario. Muchos suelen utilizar que corresponde a las 4,5 horas, pero para tener una mayor seguridad es simplemente tener en cuenta eso, seleccionar o tener en cuenta siempre nuestro peor escenario, que en este caso corresponde a las 4,1 horas. Al ejecutar esta operación, tenemos que nuestra potencia en paneles debe ser de 2.175,61 vatios. Ahora, una vez conocido todo esto, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a ver cuántos paneles necesitamos. En el mercado solemos encontrar paneles de
desde 100 vatios hasta 500, 550 o 450 vatios. Eh, en este caso, los paneles que encontramos disponibles son paneles de 450 vatios. Para saber el número de paneles que necesitamos, pues lo que hacemos es simplemente dividir eh, el consumo en vatios horas, bueno, la potencia de los paneles. Aquí hay un pequeño error, no es el consumo, es la potencia en paneles, que corresponde a 2175,61. Esto lo dividimos por la potencia de los paneles seleccionados, que en este caso, que como lo dije, los que encontramos disponibles fueron de 450 vatios. Eso nos da que el número de paneles a usar debe ser de 4,8, pero eso lo redondeamos a 5. Es recomendable que siempre traten de, de redondear o seleccionar un panel más en caso de algo inesperado, por ejemplo, la avería de algún panel o la rotura de alguno de estos. Para cualquier tipo de contingencia es simplemente recomendable tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para que después no vayamos a tener problemas. Y por último, ¿qué hacemos? Simplemente seleccionar nuestro banco de baterías. Las baterías que vamos a usar son baterías de 24 voltios, y para hallar, digamos, para determinar o dimensionar nuestro banco de baterías, lo que tenemos que hacer es simplemente dividir nuestro consumo total en vatios horas entre el voltaje de las baterías seleccionadas, que en nuestro caso es de 24 voltios. Eso nos da que nuestro banco de batería tendrá una capacidad de 370, bueno, deberá tener una capacidad de 371,67 amperios horas. Aquí tenemos una notica. Nos dice, bueno, nuestro banco de baterías es para una descarga al 50%. Y bueno, eso sería como que el dimensionamiento de nuestro sistema de generación fotovoltaica para este hogar. Y bueno, ya para terminar, lo último que a tener en cuenta ya es nuestro esquema de conexión, que simplemente me indica la forma en la que estarán, digamos, de alguna forma conectados cada uno de los elementos ya seleccionados, para nuestro caso los paneles solares, el controlador de carga, las baterías, el inversor. Pues vemos que para nuestros paneles nuestra conexión será en serie. Mismo caso sucederá con las baterías. Vemos que nuestra conexión, los paneles, bueno, la energía producida por los paneles irán al controlador de carga. Este controlador de carga llevará esa energía a las baterías, que serán las que se encargarán de almacenar la energía que vamos a requerir más tarde para las horas de la noche. Y por último, ya está esta energía almacenada en nuestras baterías, pues simplemente irán a nuestro inversor, que ya se encargará de distribuir, o bueno, que es el último camino que debe recorrer la energía para ya nuestro consumo final, que es todos los elementos que tenemos en nuestro hogar. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.